Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Saludamos a Janoski, que está con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y ya hemos estudiado los versículos del 1 al 3. Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, versículos 4 al 11 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero antes vamos a recordar rapidito lo que ya vimos. Y yo traté de resumir todo en un solo bosquejo. Así que hemos visto dos estudios en tan solo 3 versículos, 1 al 3. Hemos tenido ya 2 estudios ahí. Entonces yo traté de resumirlos y compactarlos en un solo bosquejo, y es el siguiente. Voy a ir despacio porque sé que algunos toman notas para que, si quieren escribirlo, puedan hacerlo. Recordamos que estamos ya en la noche anterior a la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. Jesús se ha reunido con los discípulos, han tenido una cena, eso lo vimos en el capítulo 13. Después de la cena, Judas salió para ejecutar su traición, y mientras Judas se encaminaba a cumplir con su misión, Jesús quedó solo con los 11 discípulos y tuvo una charla bastante larga con ellos. En un momento de esa conversación tiene lugar lo que estamos estudiando en el capítulo 14. Y el capítulo 14 comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Tenemos aquí una exhortación, un llamado o un mandato, como quiera que querramos llamarlo, creo que es correcto. Y esta exhortación, llamado o mandato de Jesús, fue el motivo de nuestro primer estudio en el capítulo 14. Y lo que estuvimos viendo fue el contexto en el que Jesús hace este llamado o exhortación a sus discípulos, y vimos por lo menos 8 razones que se unieron o que concomitaron para que Jesús hiciera ese llamado a sus discípulos. Luego que vimos ese contexto, ese ambiente en el que Jesús hizo ese llamado, entonces vimos las razones que llevaron al Señor para hacer ese llamado. Es decir, primero el contexto, los elementos que se unieron, que concomitaron en ese contexto para que Jesús hiciera el llamado, y luego algunas razones, no todas, porque todavía no hemos terminado el capítulo 14 y podemos citar muchas más razones, pero vimos algunas razones en estos versículos del 1 al 3 de peso para ese llamado. Y esas razones fueron las siguientes. En primer lugar, Jesucristo parte de lo siguiente para hacer ese llamado. Jesús dice a sus discípulos: creéis en Dios, creed también en mí. Así que Jesucristo se fundamenta en el hecho de la fe que los discípulos tienen en el Padre y en Él. Dice: si ustedes están creyendo en Dios, continúen creyendo también en mí. Esa es la primera razón para no temer, para no turbarse, para no dejarse arrastrar por las circunstancias. Si ustedes han creído en el Padre,
o si ustedes están creyendo en el Padre, continúen creyendo en el Padre, pero continúen creyendo en mí. Mire, hermano, es imposible creer en Dios y negar a Jesucristo. Usted no puede decir que cree en Dios y negar la deidad de Jesucristo como el eterno Dios encarnado. Y eso es imposible. Si creemos en Dios el Padre, es inevitable que creeremos también en Jesucristo como el eterno Hijo de Dios, como el eterno Dios encarnado. Y esa es la primera y gran razón para llamarnos a no temer. Si ustedes han creído en el Padre, ustedes deben seguir creyendo no solo en el Padre, sino también en mí. Y mire, en todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, pone un énfasis importantísimo, especial, en el creer. Pero en el creerle a Dios, en creer en Jesucristo. Eso es importantísimo en todo el capítulo 14. Aunque hay muchos temas que se podrían tratar en ese capítulo, un tema de peso importantísimo es ese. La fe verdadera, la auténtica fe en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Y en virtud de esa fe, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Sigan creyendo en Dios, sigan creyendo en mí. Otras razones que ya estudiamos son las siguientes. Jesús está diciendo a sus discípulos en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y segunda razón, en la casa del Padre hay espacio suficiente para todos sus hijos. Y recordamos una vez más que en esta conversación del capítulo 14 solamente están los discípulos. Judas no está ahí. Esto no es para cualquiera entonces, esto es solo para escogidos, esto es solo para los verdaderos cristianos, para el verdadero Hijo de Dios. En la casa del Padre hay espacio suficiente para todos. No hay escasez, no hay estrechez, no hay 10, 15 o 20 metros cuadrados para que usted haga su casita. Nada de eso, en la casa del Padre no hay nada de eso. Hay espacio suficiente para todos, dice Jesucristo. Y muy hermoso también es volver a recordar que hay muchas mansiones, hay muchas moradas, muchas mansiones. Usted no va a ir a la casa del Padre a construir un ranchito. Jesucristo no fue a la casa del Padre a construirle un ranchito a nadie. No. Ya las moradas celestiales están preparadas, las mansiones celestiales están preparadas. Cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, Él no quiere decir que va a ir a construir casas. Él no quiere decir que va a crear, ¿cómo se llama ese nuevo modelo ahora que se está usando en Cuba, William? Él no va a crear una MIPYME para ir al cielo a empezar a hacerle casas a los creyentes. Nada de eso. No. Cuando Jesús sigue diciendo en el versículo 3, voy pues a preparar lugar para vosotros. En el versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús se está refiriendo a ir a la cruz, a pagar el precio por el pecado de su pueblo, por el pecado del mundo, por el pecado de sus escogidos. Se está refiriendo a su pasión, muerte y resurrección en la cruz. Con su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, Jesucristo dejó todo listo para que nosotros podamos ir a la casa del Padre, para que podamos ir a las mansiones celestiales. Así que otra de las razones para el llamado de Jesús fue esta: Él tiene un doble propósito de bien y no de mal con su partida.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a la cruz, Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y de esa manera dejó preparado todo, dejó listo todo para que nosotros podamos ir un día a la casa del Padre. Y ese doble propósito de bien y no de mal también incluye estas palabras de Jesús: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él volverá, y entonces se está refiriendo a la bendita esperanza de la segunda venida o de la parucía, cuando Él vendrá con sus santos ángeles en las nubes del cielo para levantar a sus escogidos de los cuatro vientos y llevarnos para que estemos para siempre con Él en la casa del Padre. Y la tercera razón, poderosísima también para el llamado, la tenemos en el versículo 2. Y es cuando Jesús dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: ustedes no deberían turbarse, ustedes no deberían tener miedo, ustedes no deberían dejar arrastrarse por la circunstancia. Por esta razón, el que les está hablando es el Dios de la verdad. Si no fuera así como yo lo estoy diciendo, yo no se los hubiera dicho. Yo no voy a decirles a ustedes una mentira. Lo que yo estoy diciéndoles es verdad, viva, pura y eterna. Y en virtud de que yo soy el Dios de la verdad, eso debería ser una razón más que poderosa para que ustedes no se dejen arrastrar por la turbación, por el temor, por la angustia o por cualquier circunstancia propia, extraña o ajena a sus vidas. A grandes rasgos eso fue lo que ya vimos en los versículos del 1 al 3. Así que ahora nos corresponde ver los versículos 4 y voy a ir del 4 al 11. Me voy a adelantar un poquito más hoy, versículos del 4 al 11. No quise tomar hasta el versículo 13 porque sencillamente voy a dedicarle un espacio especial al versículo 12 y otro espacio especial al versículo 13. Pero todo eso es parte de una misma o de una sola unidad. Pero como no quiero ser demasiado extenso y estar aquí 2 horas hablando, por eso prefiero ir de esta manera un poco más lentamente. Entonces vamos a los versículos 4 al 11 y les voy a pedir que sigan la lectura conmigo con la vista. Dice la palabra del Señor, verso 4 al 11: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Le dijo Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Y en nuestra humanidad e incapacidad nos rendimos a ti para rogar que tú nos asistas en esta mañana y que nos hables por medio de tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Pasa carbón encendido sobre nuestros labios, nuestra alma, espíritu sean también santificadas en ti, para que seamos instrumentos de honra en tus manos en esta mañana. Y si alguno está afligido, reciba consolación. Si alguno está enfermo, reciba sanidad por tu palabra, ministrada en el poder del Espíritu Santo. Y si alguno todavía está perdido en sus pecados, sea salvado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. En esta corta sección, versos 4 al 11, hay dos grandes verdades que yo quiero compartir. He partido esa sección en dos grandes verdades para compartir en esta mañana, y ellas son las siguientes. En primer lugar, vamos a ver lo que se espera, lo que Dios espera de un verdadero discípulo de Jesucristo. Y la segunda cosa que quiero hacer notar es la vergüenza o la triste realidad en la que puede caer un discípulo de Jesucristo. Esas dos proposiciones. Lo que Dios espera de un verdadero discípulo de Jesucristo y la triste realidad o vergüenza en la que puede caer cualquier discípulo de Jesucristo en determinadas circunstancias de sus vidas. Así que vamos a ver la primera. Lo que Dios espera de un verdadero discípulo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 el texto nos dice, Jesús hablando, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Noten, en este corto versículo hay dos verdades importantes que no debemos pasar por alto, que no debemos ignorar. ¿Cuáles son esas dos verdades? Primero, ¿a dónde se dirigía Jesús? Y sabéis a dónde voy. Lo primero que Dios espera de cada discípulo de Jesucristo es que ellos supiesen a dónde se dirigía Jesús. Noten que Jesús les dice, y sabéis a dónde voy. Es como si les dijera, ustedes saben para dónde yo voy. Ustedes saben hacia dónde me dirijo. En varias ocasiones en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 6, ya a partir de ese capítulo 6, Jesús comienza a preparar a sus discípulos para la terrible pero necesaria experiencia de la cruz. Les había enseñado la necesidad de su pasión, muerte y resurrección. Les había dado preciosas enseñanzas sobre la casa del Padre. Y ahora, una vez más, en esa fatídica noche que antecedía a la pasión y muerte de Jesús, Él vuelve a recordar con estas palabras lo que ya ellos debían saber. Y sabéis a dónde voy. Nuestro Señor no está equivocado en lo que está diciendo, hermanos. Recordemos que Jesucristo es la roca inconmovible de la verdad. Si Él dice, ustedes saben a dónde voy, Él está diciendo verdad. Él no está mintiendo en lo que dice. De manera que ellos debían saber a dónde iba Jesús. Pero no solamente debían saber a dónde iba Jesús. La segunda cosa que ellos debían saber, tener muy clara en el disco duro de su memoria, aquella noche,
era la siguiente: ¿cuál era el camino que le llevaría a Jesucristo a alcanzar su meta? Escuché las palabras de Jesús: y sabéis el camino. Ellos debían saber también el camino. En ambos casos lo que tenemos es una afirmación de algo que ya se les había enseñado, de algo que ya ellos debían saber, que ya debían haber aprendido. Vuelvo a repetir, Jesucristo no les estaba mintiendo. Jesucristo no les está hablando de algo que ellos estaban a punto de aprender. No, ya ellos habían aprendido eso. Ya a ellos se les había enseñado. De manera que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Jesucristo, el verdadero hijo o hija de Dios, no es un ignorante de la meta de Dios para su vida. No es un ignorante del camino que debe transitar, que debe seguir para alcanzar esa meta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si usted es un ignorante de la meta de Dios para su vida y del camino que debe seguir para alcanzar esa meta, debe ser por una de dos razones: o usted todavía está en su pecado, no ha nacido de nuevo, o usted no ha prestado atención a las enseñanzas del Señor en su palabra. Pero un verdadero hijo de Dios debe saber cuál es la meta de Dios para su vida y cuál es el camino para alcanzarla. Ahora bien, una vez que Jesús revela o les recuerda a sus discípulos estas dos grandes realidades, algo sucede en nuestro texto. Algo sucedió en aquella noche mientras él dialogaba con los 11 discípulos. De repente se destapa un problema, sale a la luz algo inesperado para los discípulos, pero que no tomó por sorpresa a nuestro Señor. Hay una declaración o una doble declaración por parte de dos de los discípulos de Jesús aquella noche. Y la afirmación es esta, o la afirmación de esos dos discípulos revela esto: ellos, los discípulos, declaran no saber ni lo uno ni lo otro. Ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos hagan tal declaración? Jesús se les acaba de decir: y ustedes saben a dónde voy, ustedes saben el camino. Y repentinamente hay una confesión: no sabemos ni lo uno ni lo otro. Mira, hermano, recuerden que he puesto a este punto el siguiente título: lo que todo verdadero discípulo debe saber, o lo que Dios espera de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Dios espera que todo verdadero discípulo sepa cuál es la meta de Dios para su vida, cuál es la meta de Dios en Jesucristo. Y segundo, que todo verdadero discípulo sepa cuál es el camino para alcanzar esa meta. Pero los discípulos dicen: no sabemos ni lo uno ni lo otro. Entonces eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. La triste y vergonzosa realidad en la vida de un discípulo. Versículo 5. ¿Cuál es esa triste y vergonzosa realidad? Bueno, si ellos están confesando no saber ni lo uno ni lo otro, esa es la triste y vergonzosa realidad. La afirmación de no saber lo que sí saben.
Yo no sé si usted capta lo que le estoy diciendo. Ellos confiesan no saber lo que sí saben. Verso 5. Vamos a ver la primera afirmación. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La segunda afirmación está en el versículo 8. Sale de labios de Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El primero dice radicalmente: no sabemos a dónde vas. Están como Sócrates, el filósofo griego. Yo solo sé que no sé nada. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino, Señor? ¿En qué estás pensando? Y luego viene el otro y dice: mira, Señor, lo único que necesitamos, lo único, esto nada más, vaya, no, nada más, muéstranos el Padre y con eso es suficiente. Danos las pistas de Blue. Ay, como me cansaban mis hijos con aquellos. Están pidiéndole pista al Señor. Ellos afirman no saber lo que sí saben. No sé si ahora usted me entiende por qué le digo que ellos afirman no saber lo que sí saben. Ellos sí sabían eso, pero por alguna razón dicen que no saben. Se los voy a mostrar ahora. Aquí surge una pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Jesucristo o los discípulos? Jesucristo dice: ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Pero luego los discípulos ripostan: ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Y uno de ellos se aventura a decir: Señor, solo muéstranos al Padre. Suficiente. ¿Quién tiene la razón? ¿Jesús o los discípulos? Para mí no hay discusión aquí, hermanos. Jesús, una vez más, está en lo cierto. Y vuelvo a recordar: Él es la roca eterna de la verdad. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Eso lo vimos en un estudio anterior. Él está diciendo la verdad, de manera que los que están en el error, los que están equivocados, son los discípulos. Por eso es que digo, afirman no saber lo que sí saben. Ellos están en el error. Entonces la siguiente pregunta que nos haríamos sería esta: ¿cuál entonces sería la causa de esa ignorancia injustificada o voluntaria? O de esa repentina amnesia que les borró al parecer el disco duro de su memoria, o que le provocó un ruido en su sistema y les impidió recordar lo que ya sabían y actúan de forma contraria a lo que sí saben. Miren, hermanos, hay muchas maneras de responder a esa pregunta. ¿Cuál es entonces sería la razón o las razones de esa amnesia o ignorancia injustificada o voluntaria? Pero yo les voy a invitar a pensar en nuestra experiencia personal. Vamos a la experiencia nuestra para tratar de entender a los discípulos. ¿Ok? Miren. Piensen en aquellos días, momentos en su vida, y de hecho hemos vivido en los últimos años, casi 2 años ya de pandemia. Ahora en diciembre hace 2 años de que se destapó la pandemia en China. En marzo hará 2 años que entró a Cuba. Pero en este año y tanto, casi ya 2 años de pandemia, todos nosotros hemos tenido momentos de lagunas mentales. ¿Sí o no?
Los hemos vivido. Hemos tenido días en los que nos sentimos tan presionados, tan turbados, tan cargados de temor, de miedo, que no atinamos a pensar, a recordar las palabras de Dios, las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de todo este año y medio, por más que hemos intentado en determinadas circunstancias ver la luz al final del túnel, no la hemos visto? Si alguno de ustedes estuvo en el hospital por COVID, me dirá si tengo o no la razón. Ese primer día fue desesperante. El segundo, ni hablarlo. El tercero, cuando no llega el resultado de PCR, es aún peor. Y más si usted ve que comienzan a morirse personas a su lado o en su propia sala. Usted trata de ver la luz al final del túnel y no la ves. Y usted quiere creerle a Dios y quiere confiar en Dios, pero le resulta difícil y a veces hasta imposible creer que Dios todavía está en control de sus circunstancias, de su vida. Usted sabe que Dios es real. Usted sabe que tiene las promesas de Dios. Como dice el himno, sabe que todas las promesas del Señor son apoyo poderoso para su fe. Pero cuando usted cae en el hueco, en el foso de la desesperación, hay momentos en que usted no puede ver las promesas de Dios. Y entonces usted dice como el discípulo: Señor, yo solo sé que no sé nada. Ni sé a dónde vas, ni sé el camino. Señor, no puedo ver la luz al final del túnel. No sé que tengo las herramientas, pero no sé cómo usarlas para salir de este hueco. Sé cuál es la meta tuya para mi vida, pero no sé cómo usar las herramientas para salir de este valle en el que estoy. Eso creo que era lo que estaba pasando con aquel discípulo. No es que él no sabía, es que se dejaron arrastrar por las circunstancias en las que estaban viviendo, a tal punto que tenían al mismo Señor ante ellos, que estaban recibiendo la palabra directamente del Señor y no sabían cómo aplicarla a su propia experiencia personal. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado en ese bache, en ese hueco. Amado, nuestra humana condición caída e incapaz de conocer el propósito eterno de Dios y el camino para alcanzarlo, muchas veces se impone y nos arrastra una y otra vez al hueco o bache de la turbación, del miedo, de la desesperación. Y es por eso que terminamos diciendo no saber lo que sí sabemos, lo que sí hemos aprendido, pero que ahora no sabemos cómo aplicarlo. Y vuelvo a repetir, todos nosotros hemos estado en algún momento en ese hueco, en ese bache, al igual que los discípulos. Pero hay una buena noticia. Y es que ni usted ni yo fuimos los primeros en caer en ese hueco. Aquí tenemos el ejemplo, los discípulos cayeron en ese bache. Y muy seguro, con toda seguridad, usted y yo no vamos a ser los últimos. Después de usted y de mí, otros creyentes van a caer también en ese bache. Y quizás no sea esta la primera, ni la segunda, ni la tercera vez en la que usted ha caído ahí. Usted y yo podemos volver a caer en ese bache. Vamos a mirarlo en el texto del Evangelio de Juan. Y vamos a demostrar que ellos sí sabían. Ellos sí sabían. Fíjese bien.
Los discípulos han vivido con el Señor Jesucristo entre 3,5 y 4 años. El ministerio público de Jesús duró aproximadamente 3,5 años. Entre 3,5 y 4 años están ellos caminando con Jesús. Durante todo ese tiempo aprendieron de primera mano las verdades acerca del reino. En eso ellos nos llevan ventaja a usted y a mí, fíjese. Ellos escucharon a Jesús con voz audible. El apóstol Juan dice: lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Usted y yo no lo vimos con nuestros ojos. Ustedes y yo no pudimos ni siquiera tocar el manto de Jesús. Ellos sí. En esos ellos nos aventajaron a nosotros. Se nos adelantan a nosotros. Pero fíjese bien, ni aún con esa ventaja ellos lograron librarse de caer en el bache de las circunstancias, de caer en el hueco de la desesperación, la turbación y el miedo. Así que ¿quién te crees tú para pensar que tú no vas a caer en algún momento en ese bache? Si ellos cayeron, tú no eres mejor que ellos. Tú también vas a caer en alguna que otra ocasión en ese valle. Ellos fueron equipados con poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que se le dio, y en el Evangelio de Marcos también, que se le dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, sin que nada de eso les dañara. Se les reveló de una manera muy especial y directa el propósito eterno del Padre, el recorrido que tenían que hacer para alcanzarlo. Pero repentinamente hay un bache en su memoria, hay un ruido en su sistema que les impide ver el cuadro completo del propósito de Dios, y uno de ellos se levanta y dice: no sabemos nada de eso, ni a dónde vas, ni el camino. Como les dije ahorita, repentinamente los discípulos han debutado con una amnesia momentánea, transitoria, que les impide recordar, que les impide ver el cuadro completo de lo que es el propósito de Dios para con Jesucristo y para con ellos. Y como si fuera poco, no solamente confiesan no saber a dónde van ni saber el camino, sino que uno de ellos, Felipe, dice: Señor, tan solito esto, muéstranos a papá. Queremos ver al Padre. Suficiente con eso. Y yo vuelvo a preguntar: ¿por qué razón? Y se los voy a decir en otras palabras. Ellos han caído bajo los embrujos de sus circunstancias y ahora están acorralados por el temor y el miedo. La turbación y la preocupación gobiernan su mente y su corazón. Han entregado el control de su vida a las circunstancias que le rodean. Y cuando eso pasa, usted, por más que intente ver a Dios, no lo ve. Todo lo que usted ve son problemas. ¿Recuerdan aquella experiencia de Eliseo? Cuando el enemigo se levantaba contra el pueblo de Dios, y el servidor Giesi, ayudante de Eliseo, muy temeroso, preocupado, desesperado por las circunstancias en las que viven, no podía ver el cuadro completo de lo que Dios estaba haciendo. Y Eliseo clamó a Dios y le dijo: Señor, muéstrale. Los que están de nuestro lado son muchos más que los que están con ellos. Hay un cántico basado en eso, dice: los de nuestro lado son más que el adversario. Pero cuando usted cae bajo los embrujos de las circunstancias, bajo los embrujos del temor, la desesperación y la turbación, usted no ve a Dios. Usted no puede ver la luz al final del túnel. Usted toma el control en sus propias manos y termina cometiendo errores, metiendo la pata. Por eso es que tenemos que hilar muy despacito por estos días, hermanos.
y tratar de buscar a Dios aún desde el mismo hueco o bache, y no lanzarnos a tomar decisiones sin antes consultar a Dios. Si les hablo por experiencia personal, hermanos, he tenido momentos a lo largo de todo este año y medio en los que me he visto en ese hueco. Y por estos días me he tirado de rodillas y dicho: Señor, muéstrame, señálame el camino. No quiero tomar una decisión apresurada. No quiero actuar bajo mi propio impulso. Yo quiero seguir tu programa. Porque yo sé que si estoy donde tú quieres que esté, tú vas a hacer todo lo demás. Pero si me salgo de tu propósito, de tu plan, y me muevo a lo que yo creo que es mi zona de confort y seguridad, tendré que atenerme a las consecuencias. Todos hemos pasado por eso. Se lo digo, yo lo he vivido en este año y tantos meses, en más de una ocasión. Pero miren, hermanos, lo hermoso, lo precioso, lo maravilloso en esta historia es lo que sigue en los versículos 6 en adelante. Jesucristo no reprende a sus discípulos por esta amnesia temporal o transitoria que están padeciendo, sino que lo que vemos en los versículos 6 en adelante es lo que el médico divino sabe hacer en una manera en la que ningún otro médico puede hacerlo. Y yo pensando en esto, estudiando esto, dije, esto es un buen ejemplo, un buen modelo de lo que es un consejero bíblico. Así que si a usted le gusta la consejería bíblica, agarre esto. Estas son herramientas para la consejería bíblica. Lo precioso acá es esto. Mírelo acá. Repito, Jesucristo no los reprende por su temporal amnesia, sino que lo que hace es reinsertarlos, sacarlos del hueco, del bache, y reinsertarlos en el camino, en el propósito de Dios para ellos. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la respuesta de Jesús a sus discípulos. Ahora, al responder a Felipe, en el versículo 9, note que no le está dando ni a él ni a los demás discípulos nueva enseñanza. No, esto no es nueva revelación, sino la enseñanza, la revelación que ya han recibido a lo largo de 3 años y varios meses. Jesús dice en el versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Se dan cuenta que no es nueva revelación? No hay nueva enseñanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amados, mire, estudiando esto, el Señor me hizo pensar que es posible que muchos cristianos vivan durante mucho tiempo en la membresía de su iglesia, e incluso muchos creyentes se pasen toda la vida en una iglesia ignorando lo que tienen, sin saber lo que han recibido del Padre
en el nombre del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Es posible vivir toda la vida en una iglesia anhelando cosas miserables, temporales, terrenales, que se destruyen con el uso, y sin darnos cuenta de las riquezas que ya tenemos en Cristo. ¿Saben quién? Ese es un ejemplo bíblico. Había vivido toda su vida en la casa del Padre y no sabía todo lo que tenía. El hermano del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas? Cuando el desgraciado sinvergüenza que se fue de la casa y gastó toda su herencia viviendo perdidamente, y dio por muerto a su padre, decidió regresar arrepentido y pedir perdón y una oportunidad, ya no como hijo, sino como siervo en la casa del Padre. Y el Padre lo recibió con los brazos abiertos y mandó a ponerle un anillo en su mano y ropa nueva y zapatos nuevos. El hermano mayor, que había vivido toda la vida en la casa del Padre, sintió celo de su hermano y le reprochó al padre, el que había matado el becerro gordo para celebrar a aquel sinvergüenza que había vuelto arrepentido. Y sin embargo dice, y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. ¿Qué dijo el padre? Hijo mío querido, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Se te olvidó que aquel hermano se llevó su herencia? Todo lo que hay aquí te pertenece, hijo mío. Tú no tienes necesidad de pedir nada, todo es tuyo. Pero era necesario celebrar, hacer fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hay montones de creyentes en la iglesia como el hermano del hijo pródigo, solamente pendiente a ver cómo Dios bendice al otro para criticar, para tener celo y envidia, pero no pueden ver el cuadro completo, no pueden ver lo que Dios tiene para ellos, y como tal viven sentados en un banco, calentando banco, y nunca experimentan en su vida las riquezas de la gracia y la gloria de Dios. Eso es triste, pero es cierto. Y los discípulos ahora están en ese hueco. Es necesario que Jesús lo saque, y Jesús lo está sacando, Jesús lo está reinsertando al propósito de Dios para sus vidas. Está mostrando lo que ya saben, le está recordando lo que ya han aprendido. Pero además de eso, les está añadiendo más promesas o compromisos de Dios para con ellos. Amados, por mucho tiempo, tanto el Padre como el Hijo Jesucristo han estado enseñando a sus discípulos. Les han dado evidencia de quién es Jesucristo y cuál es el propósito de Dios con Jesucristo. Todo el Evangelio de Juan trata el tema de la deidad de Jesucristo, el verbo Dios encarnado. El propósito del Evangelio de Juan está bien definido, desde el mismo capítulo 1 hasta el último capítulo del Evangelio. ¿Cómo es posible que ellos no pudiesen saber a esas alturas quién era Jesucristo? ¿Cómo es posible que Felipe esté pidiendo muéstranos al Padre? ¿Cómo es posible que ellos digan no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino? Bueno, ya les di la respuesta. Pero ahora Jesús está reinsertándolos al propósito y a la visión de Dios. Mire, en el versículo 10, Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El hecho de que Jesús esté diciéndole ahora a sus discípulos, empezando por Felipe,
Que las palabras que él habla no son sus propias palabras, sino las palabras del Padre, y que las obras que él hacía no eran sus propias obras, sino las obras que él veía hacer al Padre. Eso era un testimonio más que claro y convincente de la identidad divina de Jesucristo. Por eso Jesús le pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? A estas alturas todavía tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De esa manera Jesús está trayéndolos de regreso a la visión. Así que esta sección la cerramos en el versículo 11, pero no sin antes decir lo siguiente. Verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Recuerdan versículo 1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, sigan creyendo en Dios, continúen creyendo en mí. Ahora volvemos, ¿se dan cuenta que el tema de la fe auténtica, de la fe verdadera, es fundamental aquí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Tú no puedes creer en el Padre rechazando la identidad divina del Hijo. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no solamente mis palabras, sino mis obras revelan quién soy yo. Amados, todo lo que los discípulos necesitaban en aquel momento de turbación, todo lo que el verdadero Hijo de Dios necesita cuando está en el hueco, cuando cae en el bache, son dos cosas. Número 1, mantén viva y fresca en tu memoria quién es Jesucristo. ¿Cuál es la identidad de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Número 2, una vez que te hagas esa catarsis, no sé si esa es la palabra correcta, una vez que te refresques a ti mismo la memoria, reafirma tu fe, tanto en el Padre como en su Hijo Jesucristo. Recuerde a los 3 amigos de Daniel en el foso de los leones, en el horno de fuego, disculpen, en el horno de fuego. Antes de ir al horno de fuego, ellos miraron a Nabucodonosor, no a Nabucodonosora. Cecilia no es Nabucodonosora, pero miraron a Nabucodonosor y le dijeron, sepa, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y de hecho nos librará. Pero si no nos libra, tampoco te vamos a adorar a ti, a tu estatua. Ellos mantuvieron refresquita en su memoria quién era el Dios que los había llamado, que los había escogido. Y se pararon ante Nabucodonosor y le dijeron, no vamos a obedecer. Así que, venga horno, pero no vamos a obedecerte. Amados, repito, solo 2 cosas. Tenga fresca en su memoria la identidad de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y reafirme su fe y confianza en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Eso es importantísimo cuando la turbación viene al corazón, al alma, cuando caemos en un bache, en un hueco. La verdadera fe en Jesucristo, amado, no consiste en ignorar el sufrimiento y las pérdidas. Mire, si usted se va a una iglesia apostólica y profética, le van a decir, no acepte la enfermedad, rechace la enfermedad. Usted no está enfermo, nada. Eso es una mentira del diablo. La verdadera fe, la fe auténtica, no ignora la realidad del sufrimiento, la enfermedad, el dolor o las pérdidas, la reconoce.
Y no solamente eso, sino que una vez que reconoce el problema en el que estoy metido, la verdadera fe no se queda ahí, sino que esa fe va más allá. La verdadera fe nos da la capacidad para asumir las pérdidas, el sufrimiento, el dolor, con la mirada puesta en Jesucristo, aquel que está sentado en el trono. Y dice con aquellos 3 jóvenes, Él puede librarnos. Pero si no nos libra, seguiremos creyendo en Él. Dice con Job, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. La verdadera fe le cree a Dios aunque te mueras. No porque la muerte llegue deja de creer, sino que sigue creyendo, porque la muerte no es el fin para un hijo de Dios. Así que la verdadera fe nos eleva a mirar hacia arriba, aquel que está sentado en el trono. La verdadera fe te hace cantar ese cántico, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, porque el victorioso vive en mí. La verdadera fe te impulsa a decir con el profeta Isaías, sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Con Isaías te lleva a mirar al trono de la gracia y ves que en el trono Él sigue sentado, Él sigue gobernando como eterno Dios, soberano Señor de su universo. Esa es la verdadera fe. Y no otra. No ignora los problemas y las circunstancias difíciles, las reconoce, pero va más allá de ellas y mira al trono y ve que el victorioso sigue ahí. Él sigue gobernando, Él sigue reinando. Él puede librarme, pero si no me libra, no por eso dejará de ser Él lo que es, ni yo dejaré de ser su hijo o su hija, en el caso de las mujeres. Esa fue la manera en la que Jesús guió a sus discípulos en esa situación tan difícil. Esa fue la manera en la que el consejero por excelencia los ayudó a ir del foso, del bache, del hueco, de la turbación, a una posición de confianza y fe segura. Mírelo, lo voy a listar ya para terminar de este modo. Si te gusta aconsejar, si te gusta ayudar a otros en la consejería bíblica, pues bien, esto fue lo que Jesús hizo aquí con sus discípulos. Número 1, Jesús no atacó a los discípulos. Entonces usted no ataque tampoco a las personas. Número 2, Jesús les dio a los discípulos la oportunidad de hablar. Usted deje que la persona se desahogue también. Una de las buenas cosas en la consejería bíblica es dejar que la persona hable, se desahogue. A veces después que la persona se desahogó, sencillamente él mismo o ella misma se dan cuenta de que han recibido alivio. Y dan gracias a Dios y a usted por ayudarlo. Cuando usted no ayudó nada, lo único que hizo fue escucharlo. Entonces, no acuse a la persona. Jesús no acusó a los discípulos. Número 2, deje que la persona se exprese, que se desahogue. Número 3, identifique cuál es la verdadera razón del problema. Jesús identificó el problema de sus discípulos, falta de fe, incredulidad. Por eso una y otra vez les llama a creer, a seguir creyendo. Identificó el problema. Luego muéstreles la salida. Jesús les mostró la salida. La única manera de salir del bache fue reafirmándolos en su fe, recordándoles quién Él era, cuál era el propósito de Dios y el camino a seguir. Recuérdele a la persona para qué Dios la puso aquí en este mundo y cuál es el camino para alcanzar la meta de Dios para su vida. Eso fue lo que hizo Jesús.
Entonces, en esta sección del versículo 4 al 11 tenemos un ejemplo maravilloso de consejería bíblica, en el que Dios nos muestra, entre otras cosas, qué es lo que Dios espera de un verdadero discípulo de Jesucristo. Y segundo, la triste realidad o la vergüenza de la que puede ser objeto cualquier discípulo en determinadas circunstancias de su vida. Y por último, la gran y buena noticia es que siempre hay una salida para el verdadero discípulo. Siempre podremos volver con Isaías a sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos ayude entonces a seguir caminando por este camino. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que nos perdones si en algún punto te fallamos, si en alguna palabra nos equivocamos, y que completes lo que falte para la santificación de nuestras vidas y la restauración o salvación según la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos en esta mañana, hermanos.